Parece el diagnóstico son las que se dijeron en clase, era obvio. El diagnóstico se hace siempre antes de la clase, no al final, o si no se va a no se va a llevar bien a cabo el proceso de evaluación. Fuera de eso, no encontré mayores errores a corregir, así que hoy día vamos a continuar con lo que se tenía planificado, que está relacionado con la lectura. Entonces, vamos a pasar la lista otra vez. Ya descubrí cómo se pasa la lista. Ahí está. Ya descargué la extensión. Pero por si acaso, coloquen presente. Solo por si acaso. Coloquen presente en el chat. Gracias. Están llegando los presentes. Recuerden que si tienen alguna duda, como estoy con el PPT abierto, no puedo ver sus consultas escritas, así que por favor realizarlas de forma oral. Eso. Sin más que decir, partamos con la clase. Un mosquito. En relación a la clase anterior, a la conciencia fonológica, fonética, fonémica, como ustedes quieran decirle, ¿hay alguna duda? ¿Alguna dudation? ¿Nada? ¿Se entendió todo? Creo que no. Ya. Entonces, vamos a hacer una pequeña recapitulación. En la clase de conciencia fonológica estuvimos revisando el concepto de fonema. El fonema es la unidad básica del lenguaje con significado. Son los sonidos. La f, la s, la m. En otra parte tenemos las sílabas, que son cuando se juntan dos, o sea, una, por ejemplo, la i, que tiene significado por sí propio, como uniglativo. Una o más sílabas se juntan para generar otro sonido. Con la a generaría ma. Y estas sílabas también se utilizan para construir palabras. Eso ya creo que es como lo más esencial que teníamos que ver en relación al fonema y a las sílabas. Ahora bien, por otra parte tenemos el concepto de grafema, que es lo que hoy día vamos a comenzar a revisar. Un grafema es la construcción arbitraria, recuerden el concepto arbitrario que es por sí mismo, se genera por sí mismo y se evalúa a sí mismo, es la construcción gráfica de un sonido. Aquí donde tenemos los fonemas del abecedario. A ver, ¿dónde está el puntero? Por ejemplo, aquí tenemos el grafema T, que representa el sonido al fonema T. El grafema A, que representa al fonema A, y encima hay una vocal. Entonces, estos son los grafemas. Lo que hoy día vamos a ver en primera instancia es cómo estos grafemas se decodifican a grandes rasgos para generar la comprensión lectora. El objetivo de esta clase va a ser conocer el concepto de comprensión lectora y estrategias para favorecerla. Eso es lo que trataremos de ver hoy día. Ya, la lectura como proceso. ¿Alguien dijo algo? No alcanzo. A ver. Yo, profesor. Diga. Profesor, recién pude conectarme. No sé si ya. Ya, presente. ¿Puso presente? No, ahora lo coloco. Ya, vamos a pasar la lista otra vez, por si acaso. Ahí sí. Gracias. ¿Dónde estamos? Acá está. Ya. Blumen, que es un científico de esta área, dice que nosotros para realizar el proceso de lectura tenemos 5 estrategias que nos favorecen
la comprensión o el proceso de lectura. En primera instancia tenemos el muestreo, que cuando nosotros estamos leyendo, es para ver qué información es importante o no es importante, qué datos son necesarios o innecesarios. Un ejemplo simple, y el cual lo vamos a ver durante gran parte de esta clase, es cuando nosotros estudiamos y subrayamos. Subrayamos un texto, eso significa que es importante. Estamos dando una muestra de importancia a ese texto. La predicción, que básicamente como que nos anteponemos a lo que puede ocurrir dentro de un texto, a través de los conocimientos que ya tenemos y las expectativas que vamos a generar del texto. Esto puede ser un cuento, puede ser un control de lectura, un texto científico, cualquier cosa. Nosotros tenemos cierta capacidad de conocimiento de ese texto y al momento de acercarnos podemos decir, ya, yo conozco esto y tal vez me pueda decir otra cosa el texto que me pueda ayudar. Luego tenemos las inferencias, que es básicamente lo que podríamos decir de las expectativas. Se utilizan los conocimientos y los esquemas preexistentes que nosotros tenemos para completar la información. Por ejemplo, yo no sé mucho de construcción, pero sé que una casa tiene paredes, tiene puertas, como ventanas. Eso ya me puede ayudar de algo para saber que las paredes tienen que tener algún sistema de refuerzo entre ellas. Y aquí, por ejemplo, podemos encontrar pilares. Cuando no existen muchas paredes, se pueden colocar pilares. Entonces ahí yo voy infiriendo en el texto. El autocontrol está relacionado con la corrección de algunas lecturas que nosotros vamos teniendo. O sea, no, bueno, aquí me adelanté. Controla la comprensión durante la actividad de lectura, evaluando la asertividad y las inferencias. Por lo tanto, el autocontrol es saber cuánto yo tengo de esto y cuánto puedo llegar a tener. Es como lo que está entre medio. ¿Cuánto sé? ¿Cuánto puedo llegar a saber? Eso es mi autocontrol en el texto. Y por último, la autocorrección, que es para detectar los errores que tenemos durante el texto. Estos son como algunos procesos bien básicos que todos nosotros hacemos durante la lectura de textos, ¿ok? Porque también hay otro tipo de lectura que no son de texto. ¿Qué lectura de no texto puede haber? O de que algo que no sea un texto. Un libro, una revista, cualquier otra cosa. ¿Qué otra cosa podemos leer? Una publicidad. Ya, publicidad, ¿qué más? Los cómics. Ya. Pero más allá de eso, porque estamos Una leyendo novela. palabras. Estamos leyendo palabras. Algo que no se tiene pueda que- leer, que no se tiene lea con que ser- palabras. que no se lea con palabras. Hay unas imágenes que dan para los niños donde ellos tienen que inventar un cuento. Ya, Las bien. señales de tránsito. Bien, la señal de tránsito. Incluso la música se puede leer, interpretar en este caso la lectura es un proceso de Los interpretación. iconos cuando uno va a un supermercado. Bien, a un los hospital, emojis también. Sí, los emojis también. También los iconos, la señal de tránsito, bien, dije. Otra vez, déjenme un segundito, a ver. Profesor, lo que pasa es que la compañera Romina tuvo dificultades para conectarse, se va a conectar un poquito más tarde. Se fue. Cuec. No, la estaba escuchando, es que tuve que ir al lado aquí para buscar una hoja y papel. Entonces, ¿quiénes dijeron? ¿Quiénes aportaron para la clase de hoy día? ¿Quién dijo lo de las señales de tránsito? Yo creo que Hay una compañera que no se puede conectar que se llama Romina. Acaba de decir la compañera. No sé, me han dicho, muchas gracias. Pero alguien nos dijo el comentario de la señal de tránsito. ¿Catherine? Fuimos dos compañeras, Sí. profe. Ah, ¿Helen? Y la Yo Kat- decía los iconos de los hospitales o los ¿Ya? supermercados. Los emojis, profesor, no son. Ese lo dije yo, los emojis. Ah, mucha. Profesor, puntito Yo dije la extra. publicidad. Yo igual dije algo, pero estaba malo, parece. A ver, ¿qué dijo Susana? Los cómics. Sí, pero es que algo que no fuera contexto. Pero muchas Los gracias. comerciales de la tele. Las imágenes La que le dan a los publicidad. niños para que creen sus cuentos. Comerciales. No ¿Quién dijo lo tienen de los nada comerciales? escrito, Yo solamente dije la son imágenes. publicidad. Ah, yo dije Macarena, comerciales, ¿qué dijo? profe. Terese. Son Macarena. esos cuentos que son imágenes, son unas tarjetitas donde, Sí. por ejemplo, aparece un pingüino y los niños tienen que ir creando su cuento. Ya, bien.
¿Quién más? Profesor, yo tengo una duda. Pero antes, Francisca, ¿había dicho algo? ¿Quién había levantado la manito? Publicidad. Yo. Ya la publicidad. Bien, por ejemplo, algo súper simple, no sé si se acuerdan de los Los comerciales baños. de perfume francés, donde como cualquier imagen y te venden un perfume, también se está interpretando eso. Los comerciales. Pero son los publicidad, baños hecho cuando eso. uno va. Ya, Francisca. Valeca dijo los comerciales. Profesor, ¿sabe que no me quedó claro como un ejemplo de predicción? De predicción, a ver. Usted está leyendo un texto, ¿ok? Un caballero tiene que ir a rescatar a una princesa. ¿Quién va a defender a esa princesa? Que no sea rescatada por el caballero. Un príncipe azul. No sé. No, pero ¿quién va a un príncipe azul va a ir a rescatar a la princesa a un castillo. Y ese castillo está siendo custodiado por un ser, por una bestia. ¿Qué bestia puede ser? Un dragón. Bien, un dragón. Bien, Dragón. entonces, usted se, Sí, porque es como lo típico de los cuentos, el dragón. Como lo típico, sí. entonces uno va prediciendo lo que va ocurriendo en los textos. Eso es como una predicción. Uno después de tanto leer, tanto leer, ya sabe cómo van ocurriendo las cosas. Algo súper simple. En el cine, y sobre todo en el cine de terror, ocurre lo que se llama Final Girl, o la chica del final, que en casi todas las películas de terror hay una mujer que sobrevive. Lo podemos ver en Halloween, en Freddy Krueger, en Alien. Entonces uno viendo tantas películas puede Y saber... la rubia siempre muere primero, profe. Sí. Entonces Y lo negrito. Tonta. uno puede ir prediciendo lo que va ocurriendo en la historia. Y eso no solamente con los textos narrativos, sino que puede ser con otros tipos de textos, que es lo que vamos a ir más adelante. Ojo, a todo esto, las personas que van opinando se llevan un puntito por participación. Ahí después vamos viendo cómo lo podemos utilizar en las evaluaciones. Ya, profe. Profe, tengo ¿ya una le anotó, duda. ¿A las que aciertan con la respuesta o a Pero toda mal la ahora lo A las que participación? aciertan. Pero van ahora lo anota porque antes decía, ahí va a quedar grabado. Ah, sí, sí. Pero ahora mejor, es más fácil que andar buscando. ¿Alguien iba a decir otra cosa? Yo que tengo una Dígame. duda. Usted Por dice fin. que hay... Ay, güey, se me olvidó. Como que se lee, pero a través de un ejemplo de una imagen. Usted dice algo así, ¿cierto? Pero ¿Sí? a mí me queda la duda. ¿Y las lenguas de señas dentro en esa categoría? Sí, pues, por movimiento. Por Esa es mi movimiento, duda. buena, El buena, buena. braille, Profesor. el braille también Por entonces. gestual. Sí. Lenguaje gestual. ¿Quién dijo braille? Yo, Sandra. Macarena La maca. Urieta. Una participación, o si no tendríamos muchos puntos. A mí, profesor, me quedo debiendo del año pasado, punto. Oh, sabe que no me acuerdo. Ese era otro Ay, profesor. así, Tenía ahí más pelo que también. yo. Tenía más pelo que yo. Se lo olvida ya. Otra cosa, la ropa que utilizamos también, las personas pueden leer lo que nosotros, o cómo nos sentimos. Los colores. Los colores que utilizamos, la forma de vestirnos, la forma de caminar, todo eso se puede interpretar de alguna forma. La lectura es un proceso de interpretación. Profe, como el ejemplo antes de que las viudas siempre andaban de negro. Sí, por la tristeza. Profe, hay otro lenguaje también que, o sea, que lo utilizan algunos psicólogos, que son las expresiones, para ¿Ya? ver si la persona miente o no, utilizando el lenguaje corporal. Ese está en el paralenguaje. A ver, Eso. sí, es el paralenguaje, que también lo utilizo yo, por ejemplo, cuando subo los hombros, muevo la cabeza, las manos. Ajá. Ya. Cuando se toca en la nariz, significa que puede que están mintiendo, o se tocan la oreja, no miran a los ojos, o mantienen mucho rato la mirada. Entonces, es otra forma de lenguaje, muy bien. Profesor, ¿algún ejemplo de la inferencia? Ahí está, inferencia. A ver, ¿cómo completar la información? Es parecido a la predicción, porque en la predicción yo tengo información que sé, bajo las expectativas que yo sé, pero aquí yo puedo ir deduciendo ciertos aspectos que me van a llevar a una idea. Por ejemplo, el mismo ejemplo que di el de la predicción. En la predicción nosotros sabemos que va a sobrevivir la mujer al final, ¿cierto? Pero en la inferencia yo tengo algunos datos nomás que me van a ayudar a construir el final. Por ejemplo, sé que
sé que tiene que ser una mujer, ¿ok? Pero no sé cuál mujer va a ser. Por ejemplo, en la predicción, ustedes saben que la primera mujer que va a ser la rubia, que es la que siempre muere en las películas de terror. Pero en la inferencia, por ejemplo, en una película de terror, yo sé que puede ser una mujer. No tengo todos los datos, yo lo que tengo que hacer es empezar a rellenar los huecos que hay dentro de un texto para poder terminarlo. Entonces, eso es como, tengo algunas pistas nomás en la inferencia. Y esas inferencias me pueden llegar a un resultado. Puede estar en lo correcto o puede estar en lo equivocado. Por eso está el autocontrol, que es saber cuál de los dos, la predicción o la inferencia, tiene más poder dentro de un texto. ¿Le solucioné la duda? Sí, profe. Muchas Sí, gracias. sería bueno que dé ejemplo de cada uno porque así uno entiende mejor. Ya. Por ejemplo, la autocorrección es detectar los errores que yo tengo al leer, por ejemplo, si me como una letra, una palabra, o paso, por ejemplo, de alto, a veces un renglón entero, o cuando considero que mi hipótesis está mala, por ejemplo, la hipótesis de la inferencia está mala, también tengo autocontrol. Entonces tengo que volver a leer el texto reiteradas veces. Estos son procesos que todos llevamos a cabo. Solamente aquí le pusieron nombre, así que no se asusten, no se asusten. Y todos, generalmente estos procesos van ocurriendo a la vez. Sigamos con... sí. Ahora bien, este autor nos propone que la lectura es un proceso cíclico de 4 partes. El proceso óptico, que es el control de los ojos. ¿Por qué es importante esto? Porque hay ciertas enfermedades, pueden ser enfermedades mentales o patologías físicas, donde las personas no controlan sus ojos. No sé si han visto niñitos que están como mirando arriba, miran a hartas partes. También hay hartos autistas que no controlan su mirada, van como divagando por el espacio. Entonces, esas personas no tienen el control óptico óptimo para poder leer. Luego de tener el control del ojo, del órgano de la vista, lo que se hace es un ciclo el ciclo perceptual, o sea, poner atención a las palabras. Esto es lo que también podría decirse como decodificación. Esa palabra tenganla bastante claro. La decodificación es pasar de todo esto, interpretar todas estas palabras, pasarlas por el órgano de la vista, llevarlas al cerebro, darles un sentido y después llevarlo otra vez del cerebro al órgano del habla, que en este caso es la lengua, todo el aparato relacionado con el habla, y decir la palabra. Ese es el proceso de codificación. Cuando nosotros Profesor, leemos, ¿diga? eso de decodificación es como cuando los niños recién están aprendiendo a leer y le dicen ya, mamá, se separa en ma, y más separado, ma, una cosa así. Sí, sí, porque ahí uno le empieza a dar sentido a estas cosas que no tienen ni un sentido, ¿ok? Para los niños, estas cosas no tienen, las letras, no tienen sentido. Para ellos, al principio, como les dije en el proceso, en el conciencia fonológica, para ellos las palabras al principio son una unidad y después se dan dando cuenta que tienen ritmo, que tienen tonalidades que se pueden ir dividiendo. Por lo tanto, en el ciclo perceptual, cuando están leyendo, ahora pasamos de la audición a la lectura, estos ciclos es más difícil de relacionarlo porque la decodificación, que es algo abstracto en la mente de un niño, tiene que darle sentido al sonido C con la letra, el grafema C. Entonces, ese proceso de decodificación es bastante lento y se demora harto tiempo, de 1 a casi 2 años. ¿Okay? Así que no se asusten si hay niños que en dos años de proceso de lectura todavía no aprenden a leer porque es como normal en cierto aspecto. Luego tenemos el ciclo sintáctico. La sintaxis es como la ciencia que estudia el orden de las palabras. Nosotros en el español tenemos el artículo, el sustantivo, el verbo, después tenemos otra vez sustantivo, adjetivo. Por ejemplo, en el español siempre está el sustantivo y después el adjetivo. Perro, amarillo. Perro, rojo.
Pero en inglés es al revés, pues primero va el adjetivo y después va el sustantivo, rec, dog. Entonces, en los idiomas, cada uno va construyendo cada idioma se va construyendo con su sintaxis. En mis clases de latín, cuando tenía mucho tiempo atrás, por ejemplo, estaba el sustantivo y el adjetivo podía estar al final de la palabra o al principio, donde el latín es bastante complejo, entonces es bastante difícil de entenderlo porque no está bajo nuestro propio esquema, el esquema sintáctico. Y luego tenemos el proceso final de la lectura, que es el dar significado a las palabras que se están leyendo. Por ejemplo, que la palabra perro esté relacionada con el sonido perro y con el esquema mental del perro que se tiene en la mente, y con también el referente, que eso es lo que vimos en la clase pasada con el significado, el significante y el referente. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto, perfecto. Entonces, a partir de estos 4 elementos, el proceso óptico, perceptual, sintáctico y de significado, nosotros vamos a empezar recién a empezar a leer, como entender el significado de las palabras. Otro elemento también tiene que ver con el interés. Si el niño no tiene interés por la lectura, entonces no hay significado para él. Y también con el habla. Creo que la semana pasada estuvimos hablando de estos niños que dicen, y la mamá lo entiende y le pasa, por ejemplo, la pelota. O el papá lo entiende y le pasa el autito o la muñeca. Entonces, si el niño no tiene ese interés por aprender a hablar, porque todo se lo pasa y todos se lo entienden, tampoco va a tener interés por aprender a leer o por aprender a escribir. Entonces, se tiene que generar esa necesidad por adquirir estas habilidades. ¿Alguna duda con esto? ¿Nothing? ¿Nada? El sintáctico, profesor, no me quedó muy claro. El ciclo sintáctico quiere decir que nosotros en la lectura reconozcamos el orden en que van las palabras. El orden, nosotros siempre, por ejemplo, un esquema que siempre se utiliza, siempre escribimos el sujeto, el verbo y el predicado. Siempre vamos haciendo ese esquema cuando nosotros hablamos. Entonces, ese es como un orden. En algunos idiomas tal vez va primero el verbo, después el sujeto y después el predicado. Ese es el orden que van teniendo las palabras. Solamente se refiere al orden que se van teniendo. Entonces nosotros en nuestro idioma español aprendemos ese patrón de chiquitito. Y en el idioma español es muy difícil, ¿ok? Es extremadamente difícil aprender los patrones. Como les decía en la clase anterior, el español es el segundo idioma después del chino mandarín, de los más difíciles. ¿Le queda claro? Sí, profe, ahora sí. Ya. Gracias. De nada. Factores que intervienen en la lectura. En primera instancia, la edad. No sacamos nada con tratar de enseñarle a leer a un niño de 2 años, de 1 año. Porque en primer lugar, el órgano de la vista todavía no está así como completamente maduro. No sé, ¿ustedes conocen las imágenes o el filtro ojo de pez cuando sacan fotografías? Sí, sí. Sí. Ya, cuando ustedes sacan colocan el filtro ojo de pez, colóquenselo bien cerca de la cara y se va a ver deformada así una nariz. Los niños de 5 meses a 1 año tienen esa percepción de vista como ojo de pez. Entonces, por eso cuando uno se acerca mucho se pueden llorar porque una criatura, un humano normal, se acercan y se deforma de formas muy así como esquizoides, muy raras. Entonces el niño se pone a llorar, porque no tiene el órgano bien maduro para hacer ese proceso. Por lo tanto, hay que esperar a cierta edad. Eso no quiere decir que no se estimule el ojo o la audición, en este caso el oído. También el momento de la lectura. Siempre ponen en primero básico, segundo básico, colocan lenguaje como a la primera hora, a las 8 de la mañana. El niño se está muriendo de sueño, tiene frío, quiere hablar con los amigos para saber qué hicieron el día de ayer. Entonces, es mal momento.
que de las 9:30 en adelante hasta las 12 es como deberían colocar siempre lenguaje, matemática, porque ya el cerebro ya está un poquito más relajado. Entonces, y tampoco es un buen momento al tiro después de levantarse o antes de acostarse, porque el niño no está, ¿cómo se llama? Concentrado. Al Luego igual que tenemos, después de almorzar. es lo mismo que después del almuerzo, no, así, digamos, se está muriendo, no. Me acuerdo que una vez me tocó hacer clase de filosofía, imagínense, filosofía en verano, después del almuerzo. Hasta yo me quedé a dormir en la clase, entonces, eh, no, hay que tener momentos para hacer las clases. Estaba súper entretenida su clase, profe. Ya, Entonces habría que replantear la clase ahora de lenguaje después de almuerzo. sí, bastante, Sí, bastante. Esta, por ejemplo. Justamente ahora. El contexto también en que se está realizando la lectura. No es lo mismo estar en una mesa con un ambiente cálido, silencioso, que sentarse a leer con ruido afuera, los autos pasando, bocina, o los compañeros jugando en el recreo, o hace frío, hay hambre, hay mal olor en la sala. Entonces, eso también produce que la lectura no sea algo placentero. Intervienen los factores que el niño pueda leer y empezar a leer también. El enfoque de la lectura, si vamos a leer por recreación o por estudiar o por cualquier otra cosa, también tienen que ver. Siempre en los niños, en los infantes, hay que partir con el juego, con la recreación. No sacamos nada con pasar un libro de historia y estudiar la Revolución Francesa si eso al niño no le interesa. Tienen que ser como enfoques más didácticos en la lectura. Y aquí es donde yo entro como en conflicto con los libros de textos infantiles. J.R.R. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, también era profesor de inglés, y decía que a él le cargaban los libros de textos con dibujos para niños, porque en primera instancia el autor está dando su visión de lo que son los personajes y de cómo es el mundo que él representa, en vez de dejar que el niño estimule su imaginación y él mismo cree en su mente los personajes, el mundo, la realidad. Entonces, aquí con los libros de texto que vienen con dibujo, yo creo que hasta cierto punto nomás hay que estimularlos con eso, ¿okay? Que el niño también genere su propio mundo a través de la imaginación. Luego tenemos la intencionalidad. Parecida al enfoque, nosotros estamos leyendo por necesidad, porque estamos interesados, porque estamos habituados a leer, por ejemplo. A veces yo, cuando tengo que leer, lamentablemente no estoy leyendo mucho, lo hago a veces por interés nomás, porque me interesa el tema, pero no porque lo necesite de verdad. Por ejemplo, ahora me compré un libro de psicología que se llama Tótem y Tabú. A mí no me sirve de nada estudiar como esas cosas de psicología, pero lo hago por interés, no lo hago por necesidad. Entonces ahí uno tiene que ir jugando también con eso, con el infante. ¿Qué es lo que le interesa? Si al niño le interesa el tema, es más fácil que ponga atención. La disponibilidad del lector tiene que ver también con los momentos, se puede decir como momentos que tiene la lectura. En este caso, por ejemplo, ¿qué sabe tanto el lector? ¿Qué sabe tanto un niño de los castillos? Yo no puedo llegar a leerle un libro de cuentos de hadas si no sabe en primera instancia qué es un hada, qué es un castillo, qué es un caballero o qué es un dragón. Entonces hay que generarle este marco, este techo de conceptos al niño antes de la lectura, para que después cuando esté leyendo genere el proceso de imaginación y pueda como divagar dentro de este mundo. Y también lo último, que son las estrategias. No simplemente la lectura porque sí, si el niño lee o nosotros le estamos leyendo a los niños, sino que también tiene que ser con ciertos matices. Por ejemplo, seleccionar bien la información, o información que sea relevante, o buscar información antes, lo que estamos hablando acá con la disponibilidad. A partir de estos elementos, de esta estrategia, es más fácil que el niño se interese por la lectura.
No sé Profe, si, la diga. estrategia es como decir, puede ser como una pequeña introducción, algo Sí, así. sí, sí. Ah, ya. Algo muy simple. Preguntas. A ver, ¿tú conoces, por ejemplo, un niño, ¿tú conoces lo que es un dragón? No, ¿qué es un dragón? Mira, un dragón es como una serpiente, pero tiene alas de murciélago. Ah, ya sí, y son bastante feos. A algunos niños les gusta lo grotesco, a otros no. Entonces uno le puede decir, ¿te gustaría escuchar una historia de dragones? Y uno ya planta la semilla. Eso es puede ser una estrategia para facilitar el interés por la lectura. Profe, yo me acuerdo que yo de niña leía harto Condorito. ¿Ya? Sí, con Doritos bacán. Porque era chistoso, me gustaba leerlo en realidad. A mí me gustaba leer unos libros de historia, pero no tanto así como leerlo, así como leerme, devorarme las páginas. Me metía a ver las pirámides y leía los pies de página, esos textos chiquititos, así como la pirámide de Giza. Yo lo Y mismo, me interesaba. ¿Qué cosa? las pirámides y los dinosaurios. También los dinosaurios. No sé por qué hay niños que le encantan los dinosaurios, les fascinan. Es como una fase que algunos niños tienen, yo también la pasé, que le interesan mucho los dinosaurios. Aprovechen esa fase y le cuenten historias de dinosaurios. Así con la estrategia de hacer interrogantes. ¿Alguna duda por acá en esto? ¿Nada? No, Ya. clarito. Ya. Acá tenemos algunos factores. Esto lo saqué de una revista colombiana. ¿Se acuerdan cuando vimos cómo sacar citas? Bueno, se me olvidó colocar la cita acá. Ya. Para este autor, sí, que no me acuerdo cómo es, todavía la tengo la página abierta, así que antes de que le suba el archivo, les voy a colocar la cita abajo para que la puedan buscar. No me acuerdo el autor, sinceramente, existían 4 factores. Era DAP y Flood, 1987. Existen 4 factores, o sea, 2 factores, uno interno y el otro externo, y cada uno de los cuales cuenta con 4 factores que intervienen en la lectura. Los factores internos, o sea, los que depende el estudiante, el alumno o la alumna en este caso, son los sensoriales. Si un niño tiene problemas de vista o auditivos, va a ser muy difícil que pueda leer, ¿ok? Porque el órgano le está fallando. Acá tenemos, por ejemplo, la miopía, los sensoriales, la miopía, el estrabismo, la alexia, no me acuerdo, alexias, no me acuerdo qué se llama, que es cuando los niños pueden ver objetos, pero uno se los acerca. Dislexia, profe. No, esa es otra. Eso es cuando estamos leyendo. La alexia, no me acuerdo bien, lo tengo por acá, a ver. No, lo perdí. Ya, pero era un alexias, se lo voy a enviar después. Es un proceso donde los niños ven todo, pero uno le acerca el objeto y no lo puede ver, como que se bloquea la vista. Y eso puede ser por un daño en la retícula del ojo o atrás en las paredes del ojo. Eso también son elementos comunes. Lingüísticos, factores lingüísticos que acá tenemos, por ejemplo, que no pueda ordenar bien las palabras. Por ejemplo, la sintaxis, que no sepa reconocer las palabras, en este caso, en el proceso sintáctico. Diga. A mí me pasa algo bastante curioso, bueno, no solamente a mí, sino que descubrí que mi padre es exactamente lo mismo. Diga. Y de repente, por ejemplo, me están dictando números y de repente me dicen ya 84 y escribo 48. Eso puede ser una discalculia. Puede estar relacionada con algún tipo de dislexia. Sí. A mí me pasa con los puntajes, yo tengo que hacer tablas de verdad, me pasa con los puntajes, por eso muchos de ustedes me escribían por interno, profe, ¿sabe que no está bien contar puntajes? Ya, verdad. Me pasa con los puntajes, tengo que hacer una tabla, tengo que escribir bien los números, concentrarme para hacer la tabla, y después pasarlo. Entonces, por eso les digo siempre, revisen bien el puntaje, si tienen algún problema, me escriben nomás, yo lo puedo cambiar sin ningún problema, ¿ok? Ya, entonces ahí tenemos los rangos lingüísticos, que por ejemplo no entender bien las palabras, o también, por ejemplo, algo súper simple, son criados en Chile, después se van a
a Brasil y no entienden el idioma, entonces también tenemos otro carácter interno. El cognitivos, aquí puede ser que tenga algún tipo de déficit atencional o pueden ser transitorios, o sea, todos estos niños que ya tienen algún problema diagnosticado también pueden tener algún problema para aprender a escribir o a leer en este caso. Todavía estamos viendo solo la lectura. Y problemas emocionales. Si un niño está con depresión, está angustiado, ni siquiera va a intentar aprender a leer. Entonces siempre hay que estar, en Chile es un factor que siempre pasa, siempre hablo con un amigo que en Chile no se invierte en salud emocional. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos tenido depresión y ni siquiera nunca nos damos cuenta? Y nuestros familiares van diciendo, oh, es que te he notado triste, pero ahora te veo tan cambiada, y cuando nos dicen eso, ¡pah! Un insight, nos dimos cuenta de que teníamos depresión. Entonces, imagínense eso los adultos, imagínense los niños cómo debe ser, que no saben el concepto de depresión. Entonces hay que estar ojo ahí con las conductas las conductas físicas y los patrones emocionales que se puedan tener en los estudiantes. Pero profesor, eso sí se trata, lo empiezan a controlar desde los 11 años, es lo mismo consultorio. Sí, pero ¿cuánta gente tiene? O sea, harta gente tiene acceso, pero no es algo que se enseñe, a eso me refiero. No es algo que se eduque. Chile no tiene una educación emocional, no existe eso. Ya, eso. Factores externos, tenemos los ambientales, puede ser una escuela sucia, una casa sucia, puede ser que los compañeros de clase sean desordenados, cualquier cosa que afecte el ambiente del estudiante, su alrededor, afecta también su capacidad para aprender a leer. Un poco distinto. El entorno, sí. Pero aquí, por ejemplo, en el entorno tenemos el social y el cultural, que ahí lo estamos viendo abajito. Los ambientales son como elementos físicos. En cambio, los familiares están relacionados, podría estar relacionado con los emocionales. En este caso, los familiares, si los papás trabajan todo el día y el niño no los ve, por ejemplo, esto que ocurre acá, no ocurre tanto en las clases media o la clase baja, porque los niños de alguna forma pasan tiempo con los papás, de alguna u otra forma, pero en las clases altas, por ejemplo, los ingenieros así como que ganan 5 millones de pesos mensuales o más, y trabajan todo el día y llegan a la casa y llegan a dormir y al hijo o a la hija la dejan con la nana, entonces ahí tienen problemas familiares, porque la familia no está haciendo ese núcleo de protección. El primer núcleo de protección de un infante es la familia, el segundo es la escuela. Si falla el primero, la escuela no tiene mucho que hacer. Entonces eso es lo que va pasando con el factor familiar, es uno de los más importantes, más que la escuela. Factores sociales. Por ejemplo, el 8 de octubre. Yo soy partidario del 8 de octubre, todo el cuento. Pero si el niño está más enfocado en lo que dice la tele y aprende el discurso que van repitiendo los adultos, no va a estar ni ahí con tratar de aprender a leer tampoco. Porque para él, el discurso que hay que hacer es como la dignidad y todo esto. Siempre me acuerdo de mi papá anda ahí dando vuelta, lo primero que tiene que hacer tu hijo, estudiar, después el resto, aunque suene un cliché, aunque suene bastante cliché. Y por último ya los culturales, culturales sociales, por ejemplo, podría ser el lugar in situ donde está viviendo el niño, puede afectar también. Aquí hay un caso que siempre discutía con mis colegas. Por ejemplo, los colegas con que trabajaba siempre matriculaban a sus hijos, no en el colegio donde trabajaban, sino que en otros colegios, así como los mandaban a Conce. ¿Y por qué decía yo? No, es que allá tienen más capacidad de hacer relaciones sociales, de hacer otros enlaces con otras familias que tal vez les pueden servir. Pero, por ejemplo, estos núcleos culturales, los que estudian en Conce, en colegios así como ya de 200.000 pesos para arriba a la mensualidad, las personas sí pueden compartir en una sala con ellos, pero no los van a invitar a tomar once ni salir a jugar con ellos en vacaciones. Entonces, hay elementos culturales que no se van a transgredir porque yo matricule a mi hijo en otra población, o en otra comuna, o en otra escuela. La cultura que nosotros traemos la vamos llevando siempre. Lo que podemos hacer, entre comillas, es
como mejorarla. ¿Y cómo se mejora? Como estudiando un poco más, viajando un poco más. Eso. No sé si habría alguna duda con estos factores. Profesor, yo con los sociales me queda una duda, no lo comprendí muy bien. Ya. Los sociales son factores que son globales, que son independientes del ambiente y la familia. O sea, el ambiente y la familia. Son elementos que están en nuestra sociedad. Son elementos que están dentro de nuestra sociedad. Por ejemplo, la justicia, la salud, la educación. Son elementos que están, que son transversales a ciertos grupos sociales. Si esos grupos sociales, por ejemplo, una clase media, una cierta población de clase media, por ejemplo, Llovilo 2, acá en Coronel, está viviendo un mal proceso social, tiene malas condiciones sociales que afectan tanto el ambiente como la familia y como la cultura, el niño se va a ver solapado por eso. No va a poder, va a perder las ganas de estudiar o las ganas de ir al colegio, porque, por ejemplo, socialmente la familia puede estar mal. La sociedad tenemos que entenderla como grupos de personas. Por lo tanto, si el grupo de personas es afectado, los individuos dentro de ese grupo, lógicamente, también están siendo afectados. No sé si quedó algo más claro. Disculpen que le dé el... Sí, profesor. Disculpen que les tenga que dar como lenguaje técnico porque tienen que aprender ya como a utilizar el lenguaje técnico. Por ejemplo, no decir niños pobres, sino niños de privado. Son como neologismos que utilizar porque esos son los que se van escribiendo después en lo que se llaman las fichas de los estudiantes. Avancemos. Aquí estamos hablando de lo de la dislexia. Sé que es un tema importante. Yo creo que soy disléxico, así que las tengo todas en este caso. Aquí la dislexia es cuando nosotros no podemos, los niños, mejor dicho, no pueden presentar patrones o características dentro del lenguaje, sino que, por ejemplo, siempre pasa con la P, la D, la B, la Q, creo que sí, la Q. La No, L. sí, la E, con el 3. Entonces, no pueden... La L, profe. ¿Cuál? La L, o la L. Sí, la L con la I, por ejemplo, son patrones que los niños no pueden reconocer, ven como todo lo ven revuelto. Y para primera instancia hay que reconocer que el niño no tenga problemas visuales ni auditivos y que no problemas visuales auditivos y que no tenga algún trastorno, acá está mismo, está abajo, que no tenga algún tipo de trastorno para el aprendizaje. Sacando esas dos cosas del juego, o sea, si el niño tiene trastorno y no tiene problemas visuales, podríamos estar hablando de una dislexia. Problemas para la lectura, lectura lenta, falta de fluidez, confunden palabras fonológicas, el sonido, porque algún sonido se parece, las pueden ir confundiendo. Omitir palabras o trozos de palabras. Aquí les dejo otro dato. Cuando nosotros leemos, nosotros no vamos leyendo la P con la A, con la L, la A, la B, la R, no, nos vamos leyendo así. Nuestro ojo pasa pasa como 200 milisegundos por la palabra, hace un barrido. Entonces, lo que nosotros vamos aprendiendo de más pequeño es a reconocer las partes de la palabra. Y luego, nosotros leemos la palabra en un conjunto. Por eso hay gente que siendo adulta también se confunde harto con palabras porque tiene en sus esquemas algunas palabras. Y después las tiene que ir conjugando, moviendo la palabra, cambiando sílabas. Entonces, por eso se suele omitir. No es algo que sea tan grave. Añadir palabras dentro de la lectura, sustituir sonidos, que es parecido a lo de arriba. Y aquí es lo que pasa, lo que le explicaba acá con la omisión, o agregar trozos de palabras. Por ejemplo, las dos palabras comienzan con cambio. El niño puede leer camiseta en vez de camioneta, porque el ojo pasó tan rápido que no alcanzó a terminar de leer la palabra. Eso es lo que pasa con la lectura. Con la escritura, aquí generalmente
uno de los más comunes es escribir la palabra como suena. Entonces, si no hay un refuerzo positivo del lenguaje dentro de la casa y los papás dicen nieve en vez de nieve, el niño lo más probable es que va a empezar a escribir nieve por el sonido, que se parece. La omisión de palabras de escribir, de letras, de grafemas, por chocolate en vez de chocolate. Y esas son como las más comunes, estas dos, porque las otras son similares todas. Ya. ¿Aquí qué tenía yo? ¿Por qué dije ese espacio? Ah, ya me acuerdo. ¿Alguna duda de momento? Va un poquito rápido, profe, pero... Sí, profe, va muy rápido. Ah, ya. Disculpe. Estos son dos elementos que son para la dislexia, que es omitir sonidos, cambiar palabras dentro del sonido y leer otras cosas en vez de lo que está escrito. Esos son como los factores más comunes al momento de la lectura. Y la lectura lenta, porque no se siente seguro. Hay que trabajar harto la seguridad. No sé si han visto la película El discurso del rey. Sí, el año pasado lo di un ejemplo. Ah, ya. Del que era tartamudo, ¿cierto? Del rey que era tartamudo. Sí. El padre de la reina Elizabeth II, no me acuerdo la de ahora, no me acuerdo cómo se llama, de Inglaterra. Lo que hacía el personaje ahí para evitar la tartamudez, en este caso la tartamudez, algunas tartamudeces pueden ocurrir por traumas infantiles. Me pasó el caso de un niño, de un ex estudiante, que cuando chico se le dio vuelta la tetera y se quemó la cara. Y de ahí que fue tartamudo. Entonces lo que hice fue el mismo ejemplo de la película. Le pusimos audífonos fuertes y lo hice leer un texto y lo leyó a la perfección. En él hay que trabajar solo la autoestima, en algunos casos. Es solo autoestima, por eso no quieren leer en público, les cuesta leer. Afortunadamente en el colegio donde trabajaba eran cursos de 8 estudiantes, 5 estudiantes, entonces yo le decía, es mejor que te equivoques ahora con tus compañeros que son 5, que estés siendo adulto y tengas que leer un texto delante de 40 personas o hablar en público delante de 40 personas. Y trabajar con eso, con las emociones. Nosotros los seres humanos somos, antes que seres racionales, somos seres emocionales, entonces las emociones son parte fundamental del proceso de la educación. Acá, el problema para escribir cuando son disléxicos, se comen grafemas o letras y escriben como para ellos les suena la palabra. Esas son como las dificultades más fáciles de reconocer con la dislexia. ¿Ahora sí les queda claro? Sí, supongo que sí. Profe, ¿sabe qué? Me acordé de que ahora, bueno, no sé, yo he visto que ya no se enseña tanto como antes el tema de las preposiciones. Antes, bajos, con contra. Sí, era como el segundo, o sea, seguía del abecedario aprenderse las preposiciones, yo me acuerdo siempre de eso. Sí, esas son las que se rapean. Antes, bajo, con, contra, desde, entre. Sí, esa misma. Sí, así me la aprendí yo. Igual, así como un rap. Recomendaciones, cuando tengan que estudiarse cosas de memoria, hagan la canción. Al hacer la canción, es más fácil de aprender. Por ejemplo, me sé muchas canciones, me las sé de memoria, pero si me tengo que recitar la introducción del Quijote de la Mancha, llego hasta las primeras 2 líneas. En un lugar de la Mancha cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un viejo de joven astillero, no me acuerdo, y hasta ahí no me llegué. Entonces siempre coloquen el ritmo y es más fácil de aprender. Hice pedazo esto, ya. Eso. Ahora bien, aspectos a reconocer para la evaluación de la comprensión lectora. En este caso, a ver, ya. La comprensión lectora, relaciónenla siempre con la fluidez, no con la velocidad. Ese es un mal caso. Es un mal caso que todavía se sigue haciendo en los colegios. Sí. Porque les mandan a leer textos muy rápido. ¿Cuántas palabras leen en segundos? Y los niños no entienden nada, los estudiantes no entienden nada porque quieren leer rápido, pero eso no significa que comprendan. ¿Alguno de los hijos de ustedes todavía está con velocidad lectora?
¿Sí? ¿Todavía? Del Todavía lo siglo, hacen. siglo XXI, todavía estamos con eso medieval. Sí, demasiado. Ya. Para la comprensión lectora, generalmente tenemos 4 elementos que son fundamentales. La precisión de la lectura de la palabra, que es lo que estábamos viendo acá atrás. Sea precisa la palabra que se lee. Y sea precisa. La velocidad de la lectura, que no sea muy rápida ni muy lenta. La fluidez también de la lectura, que no siempre esté leyendo, se detenga, siga leyendo, no pase eso, sino que respete los puntos, las comas, los puntos suspensivos, dar harto hincapié en las pausas de las lecturas, pero las pausas donde van, no donde el niño se quiere detener. Y por último, lo que está leyendo el estudiante, lo comprenda. Ahí adelante vamos a ver algunas estrategias para facilitar la lectura. Acá, como dice el texto, no solo hay que fijarse en que el niño lee rápido, preciso y con fluidez, sino que también debe comprender lo que está leyendo. Para ello, debemos asegurarnos de que es capaz de explicar el sentido del texto o frase. Fácilmente usted le hace una pregunta. ¿Qué dice acá? ¿Qué quiere decir? ¿Qué trata de explicar el autor? Esas palabras. Oh, visita. ¿Está llegando visita? Estudio de casos. Ya, aquí necesito voluntarias. Tenemos 3 casos. Maneja muy poca información y ustedes la tienen que ir rellenando. A partir de esta información, ustedes me van dando una posible solución a partir de lo que hemos estado viendo. Primer caso. Tiene un infante de 6 años, niño o niña. ¿Okay? Da lo mismo. Aunque se dice que las mujeres aprenden a leer más rápido, dejémoslo en neutro, aquí, género neutro. Vive en sector rural con abuelos. Presenta dificultades para aprender a leer. ¿Qué creen que puede estar pasando? ¿Por qué ese niño presenta dificultades para leer? Porque los abuelos quizás Los no abuelos, sepan la leer. edad, Uno, la primera persona. Valesca. la edad de los abuelos. Que yo creo que los abuelos nunca aprendieron a leer de partida. Factor Ya. interno, profesor, la familia. Ya, Falta estimulación. Es el familia externo, sí. No es una familia funcional como corresponde, así que puede que la niña igual tenga problemas por no tener a su mamá presente, a su padre presente. También puede haber un factor de que tenga problemas de aprendizaje, no tanto como ambiental, y también el factor que dice mi compañera Valesca, el hecho de que puede que los abuelos tampoco sepan leer, entonces tampoco pueden ayudarle. ¿Cómo ustedes como... Si hablamos de que está en un sector rural, ¿Mm? tenemos que tener en cuenta qué tan lejos está la escuela y si es que hay un colegio realmente preparado para poder enseñarle a los niños. ¿Qué intervención harían ustedes? Otras personas que no hayan opinado. ¿Qué intervención harían ustedes? ¿Qué podrían hacer ustedes como futuras colegas? ¿Nada? Ya pues, alguien. ¿Saber qué pasó con sus padres? Puede ser un dato útil, puede ser un dato Lo útil. primero que todo es Dar ayuda. un diagnóstico. Espérese, vale. Motivarlos. Realizar alguna Moralidad. pesquisa. Lo primero un diagnóstico, profesor, para ver qué tanto sabe el niño. Ya, diagnóstico. Luego, ¿quién dijo una pesquisa? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Alguien que dijo una pesquisa? Mi compañera Sandra habló. Ah, ya. A ver, ¿quién más había dicho algo? Yo, profe, que una investigación. Ya, sí, una investigación. Seguimiento, yo creo. Ofrecer ayuda al niño o niña en el caso emocional, Ya, para perfecto. así también poder entenderlo. Ya. Todo lo que dijeron está perfecto. En primera instancia, entrevistar a los padres apoderados, que en este caso son los abuelos. Diagnosticar al estudiante.
ofrecer, el establecimiento debe ofrecer ayuda, no ustedes, el establecimiento debe ofrecer ayuda. Y aquí está el equipo psicosocial, que es el psicólogo, el asistente social o trabajador social, fonoaudiólogo. Y creo que hasta ahí podría llegar su ayuda, o se puede hacer algo más. ¿Se le podría enviar material como didáctico a la casa? Apoyar en el proceso de la lectura. Ahí está, ahí es donde entran ustedes. Ustedes apoyan en el proceso de lectura. ¿Usted, Sandra, había opinado antes o no? Yo creo que no, no, sí. Sandra sí había opinado. Ya, apoyar. Ahí está donde ustedes entran en juego. Esto es lo que, todo lo demás depende del establecimiento. Lo que ustedes pueden hacer es el apoyo. Ahora bien, alguien dijo tal vez que los apoderados no sabían leer. Eso, ¿cómo nosotros podemos, si le mandamos material, cómo vamos a saber que va a ser realizado? ¿Cómo se puede saber? No se tiene certeza. Lo mismo que ocurre ahora. Realizar las pesquisas. En la entrevista con los apoderados ahí podemos saber eso. Ya. Ojo, a veces algunos establecimientos cumplen un rol, sobre todo los establecimientos rurales o que de sectores más de privado, cumplen otro rol que es como el asistencialismo. En muchos casos, cuando el apoderado no sabe leer, se hacen reuniones lo que son como escuelas para padres, y en algunos casos se puede mantener al apoderado para enseñarle a leer, generalmente, y si son de campo, una tía de mi pareja no sabe leer, tiene ya 40 y tantos años, no sabe leer y no quiere aprender a leer porque ya le da vergüenza. Pero mi pareja le dice que más vergüenza le debería dar lo otro, o sea, como, bueno, tampoco es la mejor intervención, pero como es sobrina y tía, hay otra relación. Entonces, en ese caso también se puede llevar a los abuelos para reeducarlos en este proceso de lectoescritura. Segundo caso, infante de 7 años, vive en sector urbano con tíos. No le gusta leer, no ve televisión. ¿Qué puede estar pasando ahí? No hay estimulación, no hay apoyo. Ya, motivación, sí. ¿Qué más? Puede que Algo tenga alguna emocional problema también, no está su padre. A ver, espérese. Macarena, ¿qué dijo? Puede que tenga algún problema de vista porque un niño de 7 años que no le guste la tele, o es porque realmente está muy entretenido jugando o tiene un problema a la vista, seriamente. Ya, ahí está la clave. Si no ve tele, un niño de 7 años, como yo me lo pasaba viendo tele también. Los otros factores también son importantes. ¿O profesor puede ser Pero algo cognitivo igual o no? ¿Qué? A ¿O ver, solo Susana. algo cognitivo? También, Porque sí, si a lo mejor no le gusta ver televisión y tiene buena vista el niño. también. Yo decía todo lo mismo que la válido. compañera Susana, porque quizás él tiene otro gusto. ¿Mm? Por eso le digo, o pasa muy entretenido afuera haciendo otras cosas, o tiene problema a la vista que no le gusta la tele, pero por lo general los niños a los 7 años, aunque sea 10 minutos, 5 minutos, sí están pendientes de la Aunque tele. ahora lo reemplazaron la tele por los celulares y los Y tablets. los celulares también. Sí, yo me quedé atrás. Tiene tele, pues, profe. Sí, es igual varía depende de los... Compañera. Se me le cayó el carnet donde dije la tele. El ejemplo que dice si no ocupa celular también. Sí, también en este caso, de diagnóstico, intervenciones que pueden hacer ustedes, lo mismo lo anterior, entrevista a los padres, equipo psicosocial, como que es, recuerden, aquí esto va a sonar feo, pero ustedes están a cargo de salvar todo el mundo, ¿ok? Apenas si podemos salvar nuestro pedacito de mundo, es difícil salvar todo el mundo, incluso de los niños, de los infantes. Entonces, lo mejor que uno puede hacer, porque les va a pasar, ustedes se van a encariñar con algunos estudiantes, en este caso es derivar a alguien que lo pueda hacer mejor que uno. En este caso, derivar a los asistentes, al fono, oculista si tiene el establecimiento. Entonces, y es bastante complejo esa situación. Por ejemplo, tuve un caso donde una niña era agredida por el papá. Si yo avisaba a Sename, a la niña se le iban a llevar si yo avisaba, por ejemplo, a una ONG, se le iban a llevar al Sename y iba a ser peor. Y uno gana así como, oh, la quiero adoptar, quiero cambiar el mundo, pero no se puede. Y van a pasar esa depresión, sí o sí. Y es triste. Y ahí es donde uno, disculpa profesor, ahí es donde uno llega a la casa prácticamente a llorar. Sí. Y a preguntarse por qué. Sí, sí, me ha pasado, sí.
Usted es la que Que usted ahí trabaja, influye los valores y la ética. sí. Ah, usted trabaja, ¿cierto?, al frente del Santa Doris, Susana, Sí, ¿cierto? sí, sí. No, y ahí es peor los casos que hay niños que llegan con paños, o sea, niños que son niños, pero que son adultos en realidad en Sí, cuerpo. pues son adultos en cuerpo de niño. ¿Mm? Oh, ya, chuta. El último caso. Infante de 6 años, vive en sector de privado, o sea, neologismo para decir pobre, solamente con la madre, no presenta interés por la lectura. ¿Qué puede ser? No le prestan atención al chico. Falta de atención, Ya, falta de estimulación. ya, ¿qué más? ¿Otras personas que comenten también qué más puede ser? No tienen el tiempo para estar con el chiquito. Ya dijo que eran Sí. los aspectos sociales. Probablemente la mamá trabaja todo el día, quizás lo deja con alguien y no le prestan Sí. la atención que debería. Ya, O sí, quizás la mamá tampoco sabe leer. sí. Entonces, ahí lo que siempre se debe hacer en estos casos, bueno, es la entrevista. Puede que la mamá, si vive en el sector privado y no sepa leer, puede que trabaje puertas adentro. Como hay muchos casos donde la mamá no sabe leer, pero sí trabaja haciendo aseo, entonces aunque viva en los sectores altos, tampoco dice que no da muchos detalles de que la mamá tenga dinero o no. Pero de privado se refiere a pobre. Pobre, sí, pobre. Incluso con drogadicción cerca. Ah, no. Entonces... No, entonces es problema más de la familia y falta de atención para él, falta de materiales. Su entorno. El entorno. Completamente entorno familiar, todo afecta. Por ejemplo, y esto ocurre bastante en algunas poblaciones, los papás más hombres, prefieren que el niño juegue más a la pelota porque es más fácil que lo fichen de algún equipo y así poder ser millonario, que mandarlo al colegio a estudiar. O los mismos tíos o algún amigo le dice, ¿sabéis que ganáis más plata vendiendo droga que estudiando a futuro? Donde posiblemente llegue a cuarto medio. Entonces, el interés no es mucho tampoco, porque no hay mucho estímulo hacia el aprendizaje. Ahora, yo no digo que estudiar sea así como el cáliz sagrado de todo que nos cambia la vida, pero sí ayuda un poco. Entre más años de estudio, más aumenta la renta de una persona. Profesor, pero ¿qué pasa cuando el niño tiene su mamá y tiene su papá y tiene ayuda y todo? Y cuando le pregunta, por ejemplo, a la fonoaudióloga, ¿por qué no lee? Y ella le responde, porque no quiero. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa con esa niña? ¿Qué tiene? Ya, a veces los niños, o mejor dicho, generalmente los niños imitan conducta de los papás. Entonces, si los papás no leen en la casa, el niño tampoco va a imitar eso, porque recuerden que los padres o la gente adulta siempre va a ser como los modelos a seguir. Entonces, si los modelos no hacen esa cosa, no hacen este proceso de lectura, el niño tampoco lo va a imitar, porque no quieren, porque los papás tampoco quieren. Pero creo que sí, el caso, por ejemplo, el caso de mi hijo. Ya. Mi hijo se niega a aprender lo que es a leer, a estudiar, no le gusta, no le gusta. Me ve estudiar a mí, ve estudiar a su tía, ve estudiar a sus tíos que estaban en cuarto medio, a mi papá, que mi papá pasa estudiando lo que es la Biblia y lo que es mecánica por su trabajo y todo eso sobre grúa. Y al niño no le gusta estudiar. ¿Y qué edad tiene? Va a cumplir 7 años recién. ¿Se lo pasa mucho en el cel o no sé? ¿Cómo? ¿Se lo pasa mucho rato jugando? ¿O más bien retraído? Le gusta la música. Entren por ese lado, por la música. Sí, Tienen que entrar por ese lado. Tratado, pero de todas maneras, de todas formas, inclusive como yo sé que es inquieto, le he puesto papeles en el suelo, le he dicho ya, salta la A, salta la B, y así para que el niño vaya aprendiendo jugando, también a través de la música y todo, pero se niega a aprender, no quiere. Erika. Sí, por lo que yo le pregunté, la respuesta que usted me da, no, ellos le enseñan. El papá se da el gusto de la pared, hacerle letra, está con el silabario enseñándole, ahora le compraron un computador, pero sí le gusta el baile le gusta. Pero mire, a la profesora del pie, ella le lee, pero el problema es de que como que ella tiene el autoestima, yo la veo
que ella tiene autoestima muy bajo, porque cuando yo tenía a mi hija chica, ella tuvo que tener fonoaudióloga para aprender porque tenía problemas de dislexia. Ella confundía las letras, la P con la T, por ejemplo, en vez de decir negocio, decía bonos. En vez de decir reloj, decía lelo. Y ella aprendió en 4º año con una fonoaudióloga y otra profesora más que le enseñó. Pero me costó, pero aprendió, y después, cuando ya ella tomó el ritmo, yo tengo esa experiencia de mí. La otra no, porque la otra aprendió en primero. Mi sobrina le costó, a la mamá de la niña que yo le estoy diciendo, también le costó. Pero esta niñita tiene todos los medios, porque tiene hartos profesores que la están ayudando. Pero ella le quiere leer a los profesores. Porque, por ejemplo, si ella se equivoca en algo, ella como que se cohíbe. Y el miedo que me da a mí es que ella, por ejemplo, ahora va a 4º. Y con todo esto que estamos conectados por el internet, no es lo mismo que ir presencial, porque ella va a quedar atrás. Entonces, no sé, yo el consejo que le daba a ella, que no la conecte, que ella le siga enseñando con el silabario, porque la niña está confundida, tiene como que, yo la noto como que tiene que la autoestima bajo. Entonces, Sí. ese problema, ya va a 4º, profesor. Ya, entonces... Y la hermanita que tiene 6 años... Se le corta un poco el audio, se le va cortando el audio. Señorita Erika. Sí, se corta. Ya, en este caso, como usted ya dio la solución, trabajar la autoestima. Mismo que les dije anteriormente, que somos seres más emocionales que racionales, trabajar siempre, reforzar la autoestima. ¿Le han hecho los test de estilos de aprendizaje a sus hijos, hijas? Yo sí. ¿Y qué resultado dio? ¿Kinestésico? Kinestésico y auditivo. Ya, entonces debe de eso. Por ejemplo, a través de los movimientos que estaba haciendo, de ir jugando, saltando y con música, y reforzando con música. Porque a veces, por ejemplo, a un kinestésico le ponen un libro y se desespera, porque no se puede mover. El proceso de lectura es a veces muy estático, estar sentado, y no todos lo toleran. Por ejemplo, las personas que estudian Derecho, en la biblioteca uno lo reconoce porque se lo pasan caminando. Con el libro caminan del extremo al otro porque tienen que estar siempre en movimiento. También los profesores de educación física también estudian en movimiento. Entonces tienen que ver... Profe, ¿Erika? ¿saben que a ella le hicieron un test en el hospital y le sale trastorno de aprendizaje? Ah, ya. Eso le sale. Ya. ¿Y que en el colegio le hicieron otro? ¿En el colegio le hicieron algún otro test? ¿El psicólogo? No, parece que se perdió. Sí. Ah, ya. Sí, porque la mandaron del colegio, porque en el colegio que está me parece que le pagaron, no sé cómo es, pero ella ya. le ha hecho algo y le están dando unas pastillas, pero es que las pastillas tampoco no son muy recomendables dárselas al profesor, porque el niño, mire, el efecto de esa pastilla puede dar taquicardia, le puede dar taquicardia, se engordan mucho y se acostumbran, pero según el psicólogo, los que saben más, ellos dicen que hay que dársela para que ellos se puedan disciplinar. Como que la baja un poco, la va bajando un poco, ¿no? La pastilla. Pero es que cuando ella se la quiere dar, como que ella la palpita, dice que no se la quiere tomar tampoco porque la otra vez empezó con problemas de sangramiento de nariz y con dolor en el pecho. Y a ella se la dejaron de dar, pero ahora desconozco, porque yo vivo al lado de ella, pero no sé si se la estará dando. Pero como le digo, el test le arrojó trastorno de aprendizaje. Ya. No sabe si es permanente o transitorio, nada de eso. Ay, no sé, profesor, le voy a preguntar y a la otra clase le voy a responder. Ya. ¿Jocelyn, usted debía decir algo? No, profe. Ya. Es bueno que comparten estos porque son casos más reales de lo que se podría ocurrir acá. Generalmente, algunos colegios, cuando no tienen como el profesional en sí dentro del aula, lo que se hace se le paga a otro fuera del establecimiento. Entonces, se cumple igual o se suple el rol de tenerlo contratado permanentemente. Ya. Avancemos. No sé si habrá alguna duda con este ejercicio que hicimos. Por mi parte, no. Ya. No. Fluidez lectora. Ahora estamos recién llegando como a lo que nos compete. Dentro de la fluidez lectora tenemos
dos pilares que son fijos para la comprensión, que es el reconocimiento de la palabra, acá, y la prosodia. La prosodia está relacionada con el énfasis que le damos a las palabras. Y esto es un proceso más complejo porque la persona que lee tiene que interpretar lo que dice el personaje, en este caso, por ejemplo, dentro de los cuentos narrativos, textos narrativos, y tiene que darle el énfasis de tristeza o alegría. Entonces, eso es como más complejo. Por eso está al final. Exacto. El primer elemento dentro de la fluidez lectora es la decodificación, de convertir todos estos signos, todas estas letras, en conceptos y en sonidos. Lo primero que tengo que hacer, el niño entra a través de la percepción del ojo, lo que vimos anteriormente, se decodifica. Luego, reconocemos las palabras. Luego, lógicamente, con el reconocimiento de las palabras, adquirimos el significado de las mismas y por lo tanto las podemos hilar. También el otro proceso, que es el más complejo, que son darle las exclamaciones necesarias al texto, y por último tenemos la comprensión lectora. Con la comprensión lectora se debe entender las palabras, el significado de la palabra y también el énfasis de la palabra. Esos son los elementos básicos dentro de una fluidez lectora. Si se fijan, nunca hablamos precisamente de la rapidez. Se puede leer más lento, pero mientras esta lectura sea continua, significa que es fluida. O se puede leer mucho más rápido, como hablo yo, se puede leer mucho más rápido, pero si la persona lo entiende, no habría más problema. Profesor, ¿qué es lo que es prosodia? La prosodia es el énfasis que se le da a las palabras. Había otro concepto también relacionado con prosodia, no me acuerdo bien, pero por ejemplo, está relacionado en el teatro, está relacionado con el énfasis que le da el actor al personaje, por ejemplo, la voz, en este caso, y llevándolo al texto vendría siendo como las exclamaciones. Las preguntas, profe, sí, es que las preguntas, las exclamaciones, los puntos suspensivos, la furia del personaje, la alegría, eso es como la prosodia dentro del texto. Por ejemplo, como los cuentos infantiles, donde hay distintos cambios de voces según la historia. Por ejemplo, va un niño, Juanito, y Juanito dice, y le cambian la voz como a la voz del niño. Sí, eso lo hacen mucho las que estudian en párvulo. Se le enseña, por ejemplo, cuando tienen que hacer obras de teatro chiquititas, tienen que cambiar tono de voz. Yo que estoy ya en media, disculpen, pero no me preocupo ya tanto de eso, sino que es como, ya chiquillos, hay que leer, nomás leer, porque algo que pasa harto es que como... Profe, ¿es mi internet o el suyo que se le va? No, el tuyo parece, yo lo escucho bien. Ah, ya, disculpen. A mí se me escucha mal. Recuerden, no es por desmerecer su problema, pero recuerden que todo esto después lo subo. Ah, también se me olvidó decirle, subí la clase a YouTube, por si acaso, la anterior, de ahí la envío al canal, ¿ya? Porque en YouTube creo que no gastan datos móviles al momento de ver las clases. No sé si es correcta mi afirmación. Entonces, para que no... menos. Se gasta menos. Entonces, así, para no ingresar a la plataforma y descargar todo los 250 megabytes que dura el video, en YouTube el celular lo corta como 15 megas, 20 megas o un poquito más. Entonces, lo subí a YouTube, de ahí le envío el link de la clase y va a estar todas las clases van a estar subidas a esa lista de reproducción, para que después no tengan problemas. Algo le iba a decir. Se me olvidó. Maldición. Ya, eso relacionado con la fluidez lectora. Estrategias para mejorar la comprensión lectora. Control de la comprensión. Aquí los estudiantes deben ser conscientes de lo que están leyendo y de lo que no entienden, deben hacer las preguntas necesarias. Lo que no entienden en este caso, ustedes deben ir preguntando constantemente. ¿Qué parte entendiste del texto? ¿Qué no entendiste? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué crees que significa? Entonces ustedes van controlando la comprensión del estudiante con preguntas. Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. La metacognición corresponde al pensar sobre el pensamiento.
Este es un proceso bastante, ¿cómo se llama? Elevado, la metacognición, así que si lo pueden hacer, bien. Aunque algunos niños se hacen como que no la entienden, pero a veces cuando pasan sus fases de rebeldía no quieren responder, así que podrían insistir un poco más. La metacognición en este caso es preguntarle, ya, ¿por qué crees que ocurrió esto o por qué ocurrió esto al personaje? ¿Por qué crees tú que lo hizo? ¿Qué quería decir el autor? ¿Qué opina el autor, por ejemplo, del amor? Por ejemplo, en Romeo y Julieta, ¿qué piensa Shakespeare del amor? Esta pregunta que va a ustedes. Del sacrificio que uno Ya, hace. sacrificio. ¿Qué más? El amor incondicional. Ya. El amor eterno. Bien, el amor eterno, sí, que duró ¿cuánto? ¿Una semana, creo? Bueno, Pero más allá de la vida. Que muchas veces el amor está por sobre todas las cosas. bien. Esas preguntas que ustedes respondieron en metacognición. En el libro nunca se exponen, nunca jamás, pero ustedes las pueden llegar a esas conclusiones de acuerdo a la lectura que hicieron. Entonces, metacognición es pensar sobre lo que están pensando. Son como las deducciones que uno saca de un texto. Sí, sí, pero este es más complejo, mucho más complejo. Uso de mapas conceptuales. Por ejemplo, cuando la historia tiene muchos personajes, ustedes van colocando los personajes, el papá, la mamá, el hijo, y después van colocando las características. Es más lento, pero funciona más. Yo, por ejemplo, estudio harto con mapas conceptuales. Esto se utiliza harto para estudiar. Y siempre con colores. Aquí yo les descargué esto no porque me alcanzaba justito, pero tratan de colocarle colores, que los colores se vayan relacionando. Por ejemplo, el color rojo para alguna familia o para algún grupo de personajes, el color azul para otro, así sucesivamente. No solamente con esto, hay hartos tipos de esquemas que les pueden servir. Mejor es un mapa mental, pues, profe, ese es más bonito. Sí. No, sí. yo, profe, nunca aprendí a hacer un mapa mental porque me hacían puros mapas conceptuales. Ahora no sé cuál es el mental. Enséñanos, profe. Tengo una presentación de ahí cuando esto lo vi en quinto básico, sí. Ahí se las voy a enviar, se las voy a dejar. Quinto terrible. Es que recuerden que el currículum se va actualizando cada, no sé, 7 años, 8 años, 10 años. Entonces, por ejemplo, lo que hoy día se enseñaba, o sea, lo que en mis tiempos se enseñaba en séptimo, que eran los mapas conceptuales, ahora lo están viendo en quinto o sexto. Entonces, no se preocupen si no vieron este concepto cuando en la básica, porque recuerden que todo se va actualizando. Y el efecto de este currículum lo vamos a ver en 25, 30 años más, lo que se está ocurriendo ahora en educación. Contestar preguntas. Cuando el niño tiene preguntas, ustedes las pueden ayudar a responderlas. Traten de no dar la respuesta al tiro, traten de guiar la respuesta. Esto es lo que vamos a ver acá. Por ejemplo, miren, ¿han leído Pedrito y las habichuelas mágicas? Sí. Ya. Sí. ¿Los gigantes existen? Les pregunto a ustedes. No, pero en el cuento sí. Ya, en el cuento sí. Eso. Ya. ¿Y qué pueden representar los gigantes dentro del cuento? Tenemos a un niñito chiquitito y tenemos a un adulto gigante. ¿A qué representa ese adulto gigante? Amenaza. Amenaza, bien. ¿Qué más? Lo dije en el mismo poder. En la misma pregunta dije la respuesta. Adulto y niño. A un adulto y un niño. Así se sienten los niños cuando están frente a un adulto, cuando lo miran para arriba. Entonces, guiando las preguntas que ellos mismos hacen, pero ¿qué significa el gigante? Ustedes pueden decirle, ¿y qué crees que significa tú? ¿Cómo me ves tú cuando yo estoy parado al lado tuyo? Y el niño va a responder solito su pregunta. Tenemos preguntas que son totalmente de ignorancia y tenemos preguntas que son para reafirmar lo que sabemos o lo que no sabemos. Recuerden siempre. Siempre hay casos que también me ocurre con ustedes, profe, ¿qué significa esto? ¿Significará esto otro? Y digo, sí, usted tiene la respuesta. Entonces, algunas preguntas las hacen para verificar su conocimiento. ¿Alguien iba a hablar? ¿Lo interrumpí?
¿Nada? Como para retroalimentarse de lo que uno ya sabe. Sí, retroalimentar. ¿Quién dijo la palabra retroalimentar? Yo, Valesca. ¿Quién es yo? Valesca. Ah, pero usted ya había participado. No importa. Hacer preguntas a ustedes también, para que los niños no vayan perdiendo el hilo del texto, ustedes vayan haciendo preguntas durante el texto. Reconocer la historia, la estructura de la historia. ¿Qué ocurre al principio? ¿Qué ocurre al medio? ¿Qué ocurre al final? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde ocurren los escenarios, los eventos? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? Eso para reconocer la estructura interna de un texto. ¿Por casualidad se mete el ruido de la televisión? ¿Qué están escuchando acá al lado? Sí. Poco. ¿Poco? Ya. Denme un segundito. Harto. Ya, ahora sí, problemas del primer mundo. Ah, y por último, la técnica del resumen. La forma más fácil de hacer resúmenes es subrayando las partes que son importantes, que el niño uno le pregunte ya, ¿qué crees que es importante? Y van subrayando. Luego que tienen todas las partes destacadas, ustedes las van juntando y se hace un resumen más chiquitito. Bueno, un resumen chiquitito ya es como tautológico. Tipos de texto que se pueden trabajar. Estos son como la mayoría de los textos que tenemos actualmente. ¿Cuáles creen que son los más fáciles de trabajar con un estudiante? Se me había olvidado. ¿Sí? Descriptivo, narrativo, literario. Narrativo. Ya. Generalmente narrativo literario se pueden hacer como uno, como un grupo, no se preocupen. El descriptivo. Ya, a ver. El narrativo descriptivo y también eso, narrativo literario, como les dije, literario, y también el instructivo. Esto les puede servir mucho cuando los niños no quieren leer, entonces usted le pasan un instructivo. Vamos a hacer, por ejemplo, un hotcake. Como estos quequitos chiquititos, entonces uno le va diciendo, ya, sigamos las instrucciones. Y a partir de las instrucciones, el niño va dando significado a lo que está haciendo. Los descriptivos, por ejemplo, las descripciones de un perro, de una vaca, o de una casa, que describa el juego que le gusta. Los narrativos de siempre es que son los cuentos, cuentos de hadas, cuentos normales, así como alegorías. Las fábulas. Las fábulas. Entonces ahí tienen harto para poder trabajar. Y eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una, profesor, pero de la materia del principio. Ya, dígame. Cuando dimos los ejemplos con respecto a, por ejemplo, que yo dije los signos de señales éticas y esas cosas, ¿eso correspondía a qué? De tránsito, concepto? señales de tránsito. Sí, pero por ejemplo, que el concepto de predicción y autocontrol, autonarración, autocorrección, ¿a qué correspondía eso? La autocorrección es que... ¿Ya el autocontrol? ¿El autocontrol? No, los ejemplos que dimos, ¿a qué correspondía, po? Ah, no, esos ejemplos corresponden a lo que es, ¿qué es la lectura? Ah, ya, profesor, gracias. ¿Qué es la lectura? Por ejemplo, nosotros no solamente leemos palabras, sino que leemos o interpretamos la lectura, siempre recuerden como un proceso de interpretación, interpretamos palabras, en este caso son los textos, signos o señales, por ejemplo, signos del tránsito, señales meteorológicas incluso, por ejemplo, si hay viento norte, ¿qué va a pasar? Va a llover. Ya, por ejemplo, en ninguna parte se está escrito, pero si hay viento norte, nosotros reconocemos esa señal, la interpretamos, vale, sabemos lo que va a ocurrir. La señal del tránsito, como les decía, las señales de los signos del supermercado, los emojis, todas esas cosas nos ayudan a interpretar. Son tipos de lectura, incluso la música, la tonalidad de la música, el tono que se elige, el ritmo, o sea,
el ritmo y la melodía de una canción, la ropa que utilizamos, la posición que tenemos, todo se puede interpretar de alguna u otra forma, de acuerdo a nuestros propios contextos y parámetros culturales. ¿Hasta un texto instructivo también calificaría? Sí, por ejemplo, no sé si han comprado productos chinos, que viene todo en chino, pero de repente ven las partes, cómo se arma, un texto instructivo, que cómo se colocan las piezas, y también lo pueden interpretar. También sí, eso pasa, profesor. No sé si habrá, Comprendido. Gracias. alguna duda. Instructivo la receta. Sí, la receta. Descartar esto. No sé si habrá alguna duda. Vamos a ver otra vez la lista. Por tercera vez. Ahí me la paso. Bien, bien. No sé si habrá alguna duda para terminar la clase. Técnicamente la deberíamos haber terminado a... nos queda 1 hora. Pero mayores ejemplos no puedo hacer. Así que mayores actividades. Les voy a dejar una tarea, eso sí, para recuperar este tiempo. Sí, profe, una tarea, por favor. No, profe. Ya. ¿Con punto? Sí, con punto. No, profe, no tarea. Ya, aquí ustedes se van a ir organizando, ¿ok? Supongo que todos están dentro de un grupo de WhatsApp. Supongo. Sí, profe. No, Ya. yo no, profe. ¿No? ¿La podrían integrar, por favor? Deme su Almita? nombre. No, al mío no. Al del grupo de la clase. La compañera nueva. Sí, Sí. ya. ¿Se acuerdan que aquí, espérense, acá abajo, ya. Acá vimos tipos de texto, ¿cierto? Ahí está, no sé si lo estarán viendo. Sí, profe. Ya. Ustedes se van a organizar en grupos de 2 personas, en parejas, sí, en pareja, y van a hacer una pequeña disertación de uno de estos. Ustedes se organizan. De alguna u otra forma, algún grupo se va a tener que repetir, ¿ok? Alguna u otra forma se va a tener que repetir. Son 12, serían 24, y son 28, entonces 24. 2 grupos se tendrían que repetir por ejemplo, el contenido. Lo que quiero que hagan es una pequeña actividad de cómo, utilizando un tipo de estos textos, ustedes pueden realizar una actividad para la comprensión lectora, ¿ok? Por ejemplo, la persona que le toque el texto científico, no quiero que descargue un texto científico, sino que ustedes podrían modelar un texto de carácter científico. Por ejemplo, algo que sea similar al texto descriptivo. Mejor vamos a sacar al tiro los que son difíciles de trabajar. Ya. Vamos a sacar al tiro los que son difíciles de trabajar. No, el jurídico se ve. No, ese no. El histórico se puede porque es un cuento. Los textos históricos son cuentos, son historias. El científico lo ¿Y el vamos a sacar. poético no está, profesor? Es que dentro del literario, ahí está como la poesía, está la canción, está el himno, está, ¿qué más? Las fábulas. Entonces, dentro del poético, ahí se puede agregar digo. Para mí, ¿Tiene la idea, profesor, de disertar, dice usted? sí, o sea, van a exponer su actividad. La colocan, la pueden hacer en PPT si quieren, o la pueden ir mostrando. Y a partir de eso ustedes van a explicar. Saben que con este texto, el texto, por ejemplo, el poético, nosotros queremos que el niño pueda desarrollar un poco la rima. Profesor. Diga. Diga. ¿Qué dijo, profesor? Yo creo que se pegó porque es la compañera Valentina. Ah, ya. Ya. Estos son textos instructivos, estos son textos que son fáciles de trabajar. El argumentativo no. Para nada. Ya. ¿Les parece? Ahí se podrían repetir más. Entonces ustedes lo que van a hacer, quiero que pongan atención, van a seleccionar un tipo de texto, ustedes se organizan, ustedes se van organizando, van a seleccionar un tipo de texto, van a crear una mini actividad donde se trabaje con el texto y la van a explicar. No es necesario que la lleven a cabo, ¿ok? No es necesario que la lleven a cabo. Pero ¿cómo ustedes, con ese texto, podrían hacer una actividad de comprensión lectora? Acá, recuerden que arriba les di hartas estrategias.
Tenemos 7 estrategias. Si ustedes buscan más, le pueden pillar más. Estrategias para la comprensión lectora. ¿Ves? Tienen harta. Pueden inventar también. Por ejemplo, dibujar una escena de un texto literario. Pueden cambiar una escena por otra, que el niño vaya cambiando cómo te gustaría que terminara el cuento. Así. ¿Les queda claro? No, eso que dijo el último lo hicieron mucho, bueno, lo hacían mucho antes cuando lo hacían leer libros. Lo del cómo terminaría el texto. Sí, o qué parte del cuento le gustó más que lo dibujen. Eso, ¿sí? Como dibuja tus vacaciones, algo así. Algo así. Y eso sería la actividad. Entonces, con puntos. La presentación, ojo, es voluntaria. La presentación es voluntaria. Por lo tanto, si hay una persona, o sea, un grupo que quiere hacerlo, dentro de toda la clase está bien. Si hay 10 grupos que lo quieren hacer, ni un problema, está bien, ¿ok? Solo aquí Me ganará puntito. va a dar los puntos. Si alguien se quiere ganar los puntos, ¿qué? ¿No sería mejor grupos de 4 para que así se haga más rápida la posición? No, porque entre más personas menos trabajan. Ya lo he aprendido. Y como aparte voluntario, diga Sandra. ¿No pasamos a los objetivos generales del currículum o no? Sí, se pueden pasar en el objetivo. Sí. Ustedes seleccionan el nivel, ustedes van viendo eso. Gracias, profesor. ¿Alguna otra duda? ¿Nada? De cualquier nivel. Que si no se puede hacer De en cualquier pareja, nivel. se puede hacer solo. También. Ah, ya. Dije máximo 2, no dije el mínimo. Muchas Y eso, gracias. dejamos la clase hasta acá, ¿les tinca? Sí. Ya, entonces, nos estamos viendo. Estamos viendo. Chao, Cuídense. profe. Chao. Chao, profesor, gracias. Chao. Profesor, Diga. yo quedé ausente. Llegué Eh, 20 para las 3 y puse presente después. deje ver acá. Ahí pase la lista otra vez. Cualquier cosa, si escribe presente, después lo voy corroborando, ¿ya? Ah, ya, profesor, muchas gracias. Chao. Profesor, y yo, ¿y a Mayerly mí me puso el punto al final o no, Susana? Por participación. No me puso ninguno que le ha puesto. ¿Sí? Y yo le colaboré hasta ¿no? con lo cognitivo Susana. del niñito con lentes, pues, profesor. Susana Yo siempre Villagrán. colaboro, pero ahora que acierto o no sus clases son muy distintas. Ya. Ya, Ahí está con su profesor. puntito. Que esté bien, Ya, cuídese. Chao, chao. chao. Todas quedaron presentes por si acaso. Mientras escriban Ya, presente, ni un profesor. problema. Chao. Chao, que esté bien. Chao. Chao, profe. Chao. Profesor, ¿este Chao. PPT está en la plataforma o lo va a Ahora lo voy a subir? subir. Lo voy a actualizar y lo voy a subir. Ya, profe, que me faltaron algunas cositas. Ya. Chao. Profe, no se vaya. Diga. Profe, ¿el formato del Power que uno quiere hacer tiene que ser del CFT o uno lo puede hacer más entretenido?